Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy que tiene por tema choque cardiogénico. Sin mayor introducción, comencemos. Los objetivos para el día de hoy, primero será establecer una definición conceptual clínica y hemodinámica, comprender algunas nociones básicas de la fisiopatología y los perfiles fenotípicos y bioquímicos, así como los hemodinámicos, identificar los tratamientos generales, especial atención a la farmacología de los vasopresores, y después reconocer las estrategias dirigidas basadas en la etiología del choque cardiogénico y finalmente algunas indicaciones y nociones básicas, perdón, de los dispositivos de asistencia circulatoria. Como generalidades, definiciones, clasificación y fisiopatología. Para iniciar, una pregunta. ¿Cuál de estos pacientes tiene choque cardiogénico? El primero es un hombre de 75 años con estenosis aórtico, síncope, hipotensión, disnea, lactato en punto 9, un eco-TT con un área valvular reducida y gradiente transaórtico aumentado. El segundo es un hombre de 62 años en el contexto de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, hipotensión, taquicardia, disnea, oliguria, elevación del lactato y una saturación venosa central en 55. Y el tercero es una mujer de 55 años con miocardiopatía dilatada, tensiones arteriales medias en 67, congestión pulmonar severa, lactato elevado, saturación en 70 y adecuados volúmenes urinarios. La realidad es que estos tres pacientes representan un estadio y una definición em, fenotípica diferente de choque cardiogénica, pero todos ellos cumplen la definición operativa de choque cardiogénico. El primero es un hombre en el famoso estrado prechoque cardiogénico en el que hay hipotensión, pero aún no hay datos clínicos ni bioquímicos de hipoperfusión. El segundo es lo que nos imaginamos cuando pensamos en choque cardiogénico, el choque clásico con hipotensión e hipoperfusión. Y el tercero es un fenotipo interesante por su elevada mortalidad debido a su retraso en el diagnóstico, que representa a los pacientes con choque cardiogénico normotenso, con datos de hipoperfusión, pero sin hipotensión. Entonces, el choque cardiogénico tiene como común denominador la hipoperfusión tisular generalizada, que deriva de disminución del gasto cardíaco por cualquiera de las etiologías posibles. La prototipo clásico es el síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero cualquier lesión miocárdica puede llevar a disminución del gasto y hipoperfusión tisular. Taquiarritmias, miocarditis, etiologías valvulares, mecánicas, rupturas de cuerdas, etcétera. Es un síndrome heterogéneo porque tiene múltiples etiologías y sus características son la hipoperfusión, que puede ser manifestada de forma clínica o retardo en el llenado capilar, mottling, alteración del estado de alerta, o bien de forma bioquímica con elevación de lactato, lesión renal aguda, hígado de choque. La definición operativa con números hemodinámica es un índice cardíaco disminuido, menos de 2.2, aumento de las resistencias vasculares sistémicas con más de 2.200 dinas y evidencia de congestión con una presión en cuña más de 15 milímetros de mercurio. Una pregunta sencilla en un paciente con choque cardiogénico: ¿qué mecanismo fisiopatológico es el principal responsable de la hipoperfusión tisular? Hipovolemia secundaria, pérdida de fluidos, vasodilatación periférica por disfunción autonómica, disminución del gasto cardíaco por fallo contráctil miocárdico o aumento del retorno venoso, perdón, con poscarga reducida. Es una pregunta muy sencilla de diagnóstico diferencial del choque. Y la respuesta obviamente aquí es la C, disminución del gasto cardíaco por fallo contráctil, que es lo que caracteriza y define al choque cardiogénico. Hay que recordar que un requisito del choque cardiogénico es que no se deba a hipovolemia, por lo menos en el choque puro cardiogénico. Cuanto a la fisiopatología, los estudiosos que han descrito esta cascada de colapso hemodinámico lo han diferenciado o más bien dividido en cuatro fases. El inicio es el insulto inicial, lo que lleva a la lesión de los miocardios, de los miocardiocitos, perdón, con necrosis, disminución de la función contráctil, disminución del gasto cardíaco y disminución de la presión arterial. Los mecanismos que inicialmente son compensadores después pueden mantener y hacer que progrese el choque cardiogénico, eventualmente al colapso hemodinámico. Eh, Meritorios de mencionar, la taquicardia refleja que intenta aumentar la presión arterial a expensas de la frecuencia cardíaca, incrementa la demanda metabólica del miocardio, lo que a su vez hace un círculo vicioso que incrementa la lesión, disminuye la perfusión, el tiempo de perfusión coronaria, porque en la taquicardia la fase del ciclo cardíaco que se acorta es la diástole, durante la cual se produce la perfusión coronaria.
Hay vasoconstricción periférica de los vasos de resistencia, arteriolas, para compensar la frecuencia cardíaca, perdón, la disminución de la tensión arterial, que esto lleva a incremento de la poscarga y mayor trabajo al miocardio, y hay aumento del volumen estresado con vasoconstricción de los vasos de resistencia, es decir, las venas. Esto incrementa las presiones de llenado de los ventrículos y a su vez disminuye el gradiente de perfusión, la diferencia que hay entre la presión intracoronaria y la presión intraventricularia. Entonces, el drive que hay para la perfusión por las arterias coronarias se ve disminuida por este incremento en las presiones de llenado. También hay otros mecanismos paralelos que dependen un poco de la etiología que contribuyen y progresan y contribuyen al mantenimiento del choque cardiogénico, como es la inflamación sistémica y el daño por reperfusión, especialmente en las etiologías isquémicas e inflamatorias. Para su estudio, pronóstico y la implementación de estrategias terapéuticas se ha dividido el choque cardiogénico bajo diferentes criterios. Uno de ellos son las clasificaciones de severidad. La más común es la clasificación de Sky, que agrupa a los pacientes en estas categorías en orden progresivo, asociado a mayor mortalidad y a mayor progresión de la A a la E, en la que empieza con un paciente que tiene una lesión que lo pone en riesgo de choque cardiogénico, pero aún no tiene hipotensión e hipoperfusión. El inicio, en donde hay cambios compensadores, hay hipotensión o taquicardia, pero aún no hay hipoperfusión. El choque clásico, hipoperfusión e hipotensión, y después la progresión y el colapso circulatorio. Los perfiles hemodinámicos, muy conocidos por todos nosotros, sobre todo en el contexto de falla agudizada, que agrupan a los pacientes en estos cuadrantes según la perfusión y el grado de congestión en el clásico frío y húmedo, pero también el choque eubolémico o el choque con vasodilatación mixto. Y estos fenotipos que se han descrito recientemente, muy interesante, agrupan a los pacientes en tres grupos según sus fenotipos de manifestaciones clínicas y bioquímicas. El primero es el choque no congestivo, en el que únicamente hay disminución del gasto cardíaco y únicamente hay disfunción a nivel de parámetros hemodinámicos. El tipo 2 cardiorrenal, en el cual hay una lesión renal condicionada por disminución de la perfusión renal, y el choque cardiometabólico, que es el que tiene mayor mortalidad, en el que hay evidencia de hipoperfusión tisular grave en diferentes órganos, principalmente elevación de las PFH como manifestación de hígado de choque. Una pregunta más, ¿cuál de estos pacientes tiene mayor mortalidad? El primero es un hombre de 62 años con falla cardíaca de fiebre reducida que acude agudizado con hipotensión e hipoperfusión. Y el segundo es un hombre de 62 años con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, previamente sano, que acude con hipotensión e hipoperfusión. El punto clave que diferencia a estos dos pacientes es que el primero corresponde a un paciente que tiene una lesión aguda sobre crónica, mientras que el segundo es un paciente que tiene una inestabilidad hemodinámica de novo, es decir, un infarto que por el grado de lesión miocárdica le condiciona choque, pero previamente tenía un corazón sano, o bueno, casi sano. El choque cardiogénico de novo, el llamado amicardiogenic shock, tiene peor pronóstico. Y el motivo, aunque ambos dos cítricos entran en el espectro del choque cardiogénico, son claramente distinguibles y diferentes el paciente que acude con un choque cardiogénico de novo por una patología valvular o isquémica aguda, que es el escenario más común, sin historia de insuficiencia cardíaca, sin cambios compensadores, remodelado ventricular y con menor tolerancia a los cambios hemodinámicos porque no ha tenido tiempo para desarrollar mecanismos de compensación y tolerancia, tolerancia a la hipoperfusión, principalmente a nivel renal, contra un paciente con enfermedad cardiovascular progresiva que se agudiza, en el que tiene cambios de adaptación de los sistemas neurohormonales, dilatación ventricular, tolerancia al incremento de las presiones de llenado. Se ha sometido a terapias farmacológicas que han ayudado al remodelamiento inverso farmacológico y que sus órganos se han adaptado a periodos de hipoperfusión, principalmente a nivel renal y hepático. Y en cuanto a la evidencia, vean, este estudio clasifica a los pacientes de acuerdo al nivel de choque por la clasificación SCAI. Tenemos C, D y E en este orden progresivo. Y vean cómo los pacientes que tienen
un choque cardiogénico en un escenario de novo tienen mayor grado de choques avanzados, SCAI-E, colapso hemodinámico, versus los pacientes que tienen un agudo sobrecrónico en el que la mayoría entran en estadios de choque C o D según la clasificación de SCAI, que tienen menor severidad y menor mortalidad. Y acá vemos lo mismo, esta es la mortalidad intrahospitalaria organizada por el grado de SCAI o el grado de severidad, y vean cómo aquellos que tienen un escenario acute on chronic, que es la barra naranja, tienen mucho mayor mortalidad en comparación con aquellos que se agudizan. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de los fundamentos del tratamiento farmacológico. Como cualquier paciente críticamente enfermo, lo primero es el ABCDE. Y hay que recordar que según la definición hemodinámica que vimos en la primera diapositiva, estos pacientes, su trastorno primero es disminución del gasto cardíaco. Por definición, no tienen hipovolemia y por ello estos pacientes no requieren y tampoco tolerarían volumen, por lo que la primera maniobra no es resucitación con volumen una vez que se diagnostica el choque cardiogénico. Hablando de las aminas, la norepinefrina, pues es la amina de primera elección por su efecto agonista beta 1 que nos da inotropismo y agonismo alfa 1 que nos da vasoconstricción. Las guías europeas lo recomiendan como primera elección y las guías de la AJA dicen que no es suficiente evidencia, pero lo recomiendan con nivel bajo de recomendación. La epinefrina, hay que recordar que se ha asociado en el escenario de choque cardiogénico y muchos otros tipos de choque con mayor incidencia de choque refractario y lesión miocárdica catecolaminérgica. Por lo tanto, en choque no está aceptado en la fecha actual utilizar epinefrina como primera elección. Quizás la única excepción sea el choque anafiláptico. Sabemos que la dobutamina tiene mayor riesgo de taquiarritmias y en choque cardiogénico se ha asociado a mayor mortalidad versus norepinefrina, por lo que tampoco debe utilizarse. Y la dobutamina es una opción interesante dado a su mecanismo de inotropismo y vasodilatación. Entonces nos ayuda con la fuerza de contracción y reduce la poscarga, lo que incrementa la eficiencia de la contracción miocárdica. Su uso prolongado, más de 72 horas, se ha asociado a remodelado disfuncional y apoptosis de las células miocárdicas. Y debido a este efecto, o más bien farmacodinámica dependiente del sistema adrenérgico, aumenta el consumo miocárdico al incrementar la fuerza y la contracción la fuerza de contracción y la frecuencia de contracción. El levosimendan, por contraparte, es un fármaco muy interesante desde el punto de vista de farmacodinámica y sus efectos farmacológicos. Se dice que es un sensibilizador de calcio porque uno de sus blancos farmacológicos es que se une al mecanismo contráctil de los miocardiocitos, perdón, pero únicamente en una forma dependiente de calcio, es decir, únicamente durante la contracción de la célula miocárdica. Se une al mecanismo contráctil y aumenta la avidez y la fuerza de contracción dependiente del calcio que se libera durante la despolarización. Pero durante la relajación, el fármaco se despega de su mecanismo, de su sitio de acción, perdón, y deja de ejercer este efecto de aumento de la fuerza de contracción. Por lo tanto, a diferencia de los otros que lo que hacen es atrapar calcio dentro de la célula, en relajación no incrementan la fuerza de contracción y por lo tanto no aumentan el lusitropismo o no dificultan la relajación del ventrículo. Eso es lo que traduce a nivel clínico. Tiene un mecanismo o un efecto más bien o antagonista de la fosfodiesterasa 3, pero sobre todo a nivel de las isoformas que se encuentran en los músculos lisos de los vasos, es decir, resistencias vasculares sistémicas, pero no tanto así en el corazón. Por lo tanto, tampoco tienen este efecto de secuestro de calcio, que secuestrar calcio dentro de la célula miocárdica aunque parecería interesante para incrementar la fuerza de contracción, a la larga tener mayor diferencia de iones implica gasto de energía y en el miocardio dañado, el gasto energético de las bombas para mantener el secuestro de calcio en la célula eleva el coste energético y incrementa la lesión miocárdica. Esto es un beneficio del levosimendan que no incrementa el consumo de oxígeno. Además, algo que lo hace muy interesante, sobre todo en los pacientes que acuden en el contexto de falla aguda sobre crónica, es que muchos de estos tienen tratamiento con beta bloqueadores y el levosimendan, al no tener su efecto dependiente del mecanismo adrenérgico, de receptores adrenérgicos, los pacientes con beta bloqueadores pueden beneficiarse de esa terapia, a diferencia de la norepi o la dobuta, en la que sus receptores farmacológicos se encuentran bloqueados por los beta bloqueadores.
Y finalmente la milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Esta tiene un efecto inotrópico y vasodilatador, e importantemente vasodilatador pulmonar, por lo que principalmente su nicho terapéutico es en los pacientes con falla del ventrículo derecho. Esta es una pregunta dirigida al tratamiento de la etiología específica del choque cardiogénico en el contexto de infarto agudo con elevación del ST. Y la respuesta, por múltiples estudios que se han realizado, es angioplastía de la arteria culpable únicamente. Del 40 al 75% de los pacientes que se presentan con un STEMI tendrán enfermedad multivasto y hasta el 85% de los pacientes con choque cardiogénico también tendrán enfermedad multivaso coronaria. Esto quiere decir que además de la lesión culpable del estado hemodinámico actual o del infarto, tendrán otras lesiones angiográficamente significativas que obstruyan más del 50% de la luz en la angiografía. La pregunta aquí es, ¿hay que tratarlas de forma inmediata y cuáles hay que tratar? ¿Todas o únicamente la arteria culpable? Es decir, el paciente que se presenta con síndrome y con un electrocardiograma compatible con un infarto de la coronaria derecha, pero que en la angiografía también tiene lesiones en la descendente anterior y en la circunfleja, deberíamos tratar la de la coronaria derecha, que es la que condiciona el cuadro actual, o tratar todas. Esto se ha estudiado. Inicialmente, el Shock Trial estudió si estos pacientes se benefician de revascularización inmediata o de estabilización y revascularización diferida. Y el beneficio de la revascularización inmediata, pues es claro, sobre todo en la corte de los pacientes mayores de 75 años, pero se generaliza hacia todos. Vean en la curva de supervivencia, en la corte de revascularización inmediata versus estabilización y luego revascularización. El Shock Trial nos dijo, estos pacientes con choque cardiogénico hay que destapar la arteria. La pregunta es, ¿destapar la arteria culpable o destapar todas las arterias significativas? Y el Culprit Shock Trial, un hermano brazo de esta corte, em, respondió a esta pregunta. Y lo que se ha visto en el escenario de choque cardiogénico es que los pacientes que se trata únicamente la lesión culpable tienen mejores desenlaces. Las demás lesiones se deben de abordar, pero en un periodo posterior, no en el momento agudo. La respuesta es en el escenario de síndrome coronario agudo con enfermedad multivaso, hay que tratar de forma urgente únicamente la arteria culpable, como por intervención coronaria percutánea o por revascularización quirúrgica. Las guías de la Sociedad Europea lo ponen muy claro, choque cardiogénica, solamente la lesión culpable. En el escenario de STEMI, pero no choque cardiogénico, ahí sí se puede valorar tratar todas las lesiones en la primera intervención o diferirla en varias intervenciones. Y la cirugía de revascularización urgente, bueno, estos estudios que les comenté, el shock y el culprit shock, utilizaron una combinación entre revascularización quirúrgica e intervención coronaria percutánea, aunque la representación de la estrategia quirúrgica fue muy baja, menos del 5%. Sin embargo, la revascularización quirúrgica en el escenario del choque cardiogénico tiene unos nichos especiales en los pacientes en las que primero se llevó a intervención coronaria percutánea y fue técnicamente imposible, deben de ir a cirugía. En aquellos que además de el infarto tienen complicaciones mecánicas asociadas, ruptura de la pared libre, ruptura de cuerda tendinosa, etcétera, o realizar un abordaje híbrido con una lesión, perdón, reparación de la lesión por angiografía o por intervención coronaria percutánea y después realizar la revascularización coronaria. Estos son los escenarios en los que los pacientes se benefician de revascularización quirúrgica versus intervención coronaria percutánea. Hablando del tratamiento de la causa de la etiología en específico del choque cardiogénico, para los escenarios de TEP, pues hay que hacer trombolisis o trombectomía percutánea o quirúrgica. Ya hablamos del contexto del síndrome coronario agudo con una complicación mecánica en el que hay que ir a cirugía. Las valvulopatías, en general, el abordaje deberá ser quirúrgico, pero en los pacientes en los que se considere no permisivo llevar a una esternotomía, se puede utilizar unas intervenciones percutáneas, tanto dilatación o como inserción de TAVI, en el que los gradientes hemodinámicos se restablecen en el momento en el que se entrega la válvula. Las arritmias primarias, hay que iniciar terapia antiarrítmica, es decir, taquicardias o taquiarritmias que condicionen bajo cardíaco, antiarrítmicos y en el escenario de tormenta eléctrica, generalmente secundario a un síndrome coronario agudo, pues hay que llevar a ablación urgente, generalmente estas son taquis ventriculares. Y para las miocarditis se ha propuesto el uso de inmunosupresores para disminuir el daño miocárdico y restablecer la función ventricular.
Para finalizar, vamos a hablar de las indicaciones y algunas generalidades de algunos dispositivos de asistencia ventricular y circulatoria. Les dejo primero un caso. La respuesta es potencia cardíaca menos de 0,6 watts. La potencia cardíaca, como veremos a continuación, es un parámetro hemodinámico que combina. La respuesta es la potencia cardíaca. Este es un parámetro hemodinámico que se ha correlacionado mejor con la mortalidad en relación o en contraste a el índice y el gasto cardíaco. Y es un parámetro que viene de la física que representa, el poder representa la tasa de transferencia de energía. Los watts eléctricos es la cantidad de transferencia de energía por unidad de tiempo de un foco, por ejemplo. En la fisiología cardíaca, la potencia cardíaca se refiere a la tasa de transferencia que produce el ventrículo, es decir, la cantidad de flujo que puede generar contra una poscarga, básicamente. Y a diferencia del gasto cardíaco, que solamente incluye el flujo, la potencia cardíaca toma en cuenta la tensión arterial, la poscarga, que nos habla tanto de la poscarga como de la perfusión tisular. Vamos a hablar de estos tres dispositivos de forma general, pero primero, ¿en qué pacientes debe considerarse la asistencia ventricular? Primero, hay que recordar que este es un tratamiento de soporte, no trata la etiología y debe utilizarse como puente a tratamiento definitivo o puente a trasplante. Las indicaciones, un choque cardiogénico avanzado, SCAI-CDOE, con una causa reversible, como terapia puente a trasplante o a terapia definitiva, y cuando las estrategias farmacológicas son insuficientes. De forma general, si hay que aprendernos un número, se ha dicho que con un poder cardíaco menos de 0,6 watts debe considerarse la implementación de la asistencia ventricular, dado que este correlaciona mejor con los desenlaces que solamente el índice cardíaco o el gasto cardíaco. Y vean aquí en la fórmula cómo es que el poder cardíaco toma en cuenta el gasto cardíaco por la presión arterial entre esta constante. Y si tienen tiempo de ver el análisis dimensional de las unidades del gasto, de la presión y del poder cardíaco, se darán cuenta cómo refleja la medida de watts, refleja los newtons por segundo, es decir, la fuerza por unidad de tiempo, es decir, la fuerza de flujo que ejerce el ventrículo contra la tensión arterial por unidad de tiempo. Eso para el ventrículo izquierdo y para el ventrículo derecho, el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, la PAPI, refleja la capacidad del ventrículo derecho para generar un flujo anterógrado frente a la poscarga pulmonar y partiendo de la precarga de la circulación sistémica. Entonces, es otro marcador de la función ventricular. Aquí no es tan tajante como un poder cardíaco de 0,6, pero también se infiere o se ha establecido de forma de consenso que una PAPI menos de 1 también debería hacer pensarnos en instaurar una asistencia ventricular del BD exclusivamente. Primero vamos a hablar del Impela. Este es un dispositivo que es una bomba axial, una propela larga que se inserta de forma percutánea o quirúrgica, como vemos en la foto, a través de un injerto de Dacron. Esto depende del tipo de impela que se esté utilizando, los modelos más antiguos o los más nuevos que tienen mayor flujo, pero también tienen mayor French, entonces no se pueden insertar por la vena, por la arteria femoral, por ejemplo. Nos dan una ganancia de flujo de 3,5 o hasta 5,5 litros por minuto, dependiendo del modelo de impela. Y hay algunas consideraciones que debemos de mencionar. Primero, depende de la precarga, es decir, poner una impela del ventrículo izquierdo en un ventrículo derecho claudicante es fútil porque no va a tener precarga el ventrículo izquierdo y no va a poder enviar nada a la aorta. Entonces, depende de la precarga. Hay que optimizar la precarga antes de utilizar una impela. Estos dispositivos producen hemólisis, a mayor flujo, mayor hemólisis. Requieren anticoagulación, generalmente llevan una línea que lleva una solución con heparina que se infunde aquí a la entrada de la sangre, además de la anticoagulación sistémica que algunos pacientes requieren. Y lo más importante en el Impela es la vigilancia estrecha de la posición que se debe hacer por ecocardiografía a la cama del paciente, porque un impela que se sale hacia la aorta
va a bombear sangre de la aorta hacia la aorta y uno que se mete hacia el ventrículo va a bombear sangre del ventrículo hacia el ventrículo y no solo nos vamos a perder de su efecto de bomba, sino que va a comprometer la hemodinamia al sobrecargar aún más el ventrículo. Los modelos más nuevos del Impella, el Impella 5.5, tiene un monitor con sensores dentro del dispositivo que dicen si se desplaza hacia arriba o hacia abajo y emiten unas alarmas. Pero de forma general, la ecoscopía constante, una vez, dos veces por turno, es fundamental. El balón de contrapulsación intraórtica es un dispositivo quizás de los más antiguos y se considera asistencia ventricular porque sí incrementa el flujo, el gasto cardíaco en 500 mililitros minuto. Es muy bajito, pero en el escenario o en el contexto de choque cardiogénico tiene especial interés al utilizarse en conjunto con otros dispositivos, es decir, junto con un ECMO para descargar el ventrículo y promover la circulación, por ejemplo. Ahorita les comento un poco más de eso cuando lleguemos al ECMO. El modo de funcionamiento es un catéter que se inserta de forma periférica, ya sea por vasos femorales o subclavios. Llega a la aorta torácica y consta de una máquina que está ahí, acoplada al electrocardiograma de superficie y produce un inflado y desinflado gatillado por el electrocardiograma, de modo que en la diástole se infla, incrementa el flujo coronariano durante la diástole, que es el momento en el que hay perfusión coronaria, eso incrementa la perfusión miocárdica, y durante la sístole o la protosístole se desinfla de forma abrupta, de modo que genera un efecto de succión sobre el ventrículo izquierdo, descargándolo, y este efecto de succión es lo que nos da esa ganancia de flujo de 500 mililitros por minuto de gasto cardíaco. Como única terapia en choque cardiogénico tiene poca evidencia. Este es el estudio más famoso en el que vemos que el control y el balón en choque cardiogénico no cambian los desenlaces, pero todavía se utiliza, e insisto, en combinación con otras asistencias ventriculares, sobre todo. El ECMO, en su modalidad venoarterial, es decir, recoge sangre venosa, la oxigena y la bombea a circulación arterial, se considera una asistencia circulatoria porque produce, no solo ventricular, porque nos da flujo y nos da oxigenación. Nos da una ganancia de flujo de 5 a 6 litros por minuto. Lo importante es que la cánula de retorno va hacia la aorta, entonces produce un flujo reverso a través de la aorta, ya sea el ventrículo, que puede congestionarlo. Aquí es cuando el balón de contrapunción intraórtica se puede utilizar en conjunto con el ECMO para evitar ese flujo reverso durante la diástole y descargar el ventrículo entre la sístole cuando está puesto el ECMO. Hay que recordar que el ECMO tiene un flujo continuo, no un flujo pulsátil, pero ayuda a evitar esta congestión por flujo reverso. En el escenario de paro cardiorrespiratorio refractario, el ECMO es una alternativa a las compresiones. Y en el escenario de choque cardiogénico con CIRA, pues es interesante porque también nos da asistencia de oxigenación, ¿no? Em, También es una opción interesante en el escenario de disfunción biventricular, dado que produce asistencia circulatoria completa, tanto del BI como del BD. La evidencia es controversial. No hay desenlaces fuertes o evidencia de mejoría de los desenlaces fuertes, pero insisto, es una herramienta súper importante en el puente a tratamiento definitivo, puente a trasplante. Algo que está tomando mucha boga últimamente es cambiar el paradigma en el escenario del síndrome coronario agudo con choque cardiogénico, del tiempo puerta-balón al tiempo puerta descongestión o descongestión con dispositivos de asistencia ventricular. Y la racional de esto es que cuando el ventrículo izquierdo está congestivo, o bueno, los ventrículos están congestivos y se lleva a sala de cateterismo, se destapa la arteria, la congestión dentro del ventrículo disminuye el gradiente de presión entre la arteria coronaria y el ventrículo, que es lo que lleva la perfusión miocárdica. Entonces, descongestionar el ventrículo antes de destapar la arteria supone una mayor perfusión una vez que se logra abrir la arteria. Hay unos estudios corriendo en el que se intenta ver si los pacientes tienen mejores desenlaces cuando llegan, en vez de llevarlos directo a la sala de cateterismo, se coloca un impela para descargar el ventrículo, estabilizarlo y después abrir la arteria. Esto obviamente resulta poco complicado decirle al hemodinamista que tiene una arteria tapada enfrente, espérate 2 horas en lo que colocamos el impela, pero los estudios iniciales han mostrado que no hay incremento en la mortalidad y que puede
suponer mayores beneficios. Y un poquito de asistencia ventricular derecha también lo existe para la disfunción del ventrículo derecho. Hay que recordar pues, que el impela y el balón no tienen efecto sobre el ventrículo izquierdo, derecho, perdón. Y pues también hay un impela, el impela RP, que es específico para el ventrículo derecho, funciona de la misma manera, pero la entrada está en la aurícula derecha y la salida en en la arteria pulmonar, perdón. Funciona de la misma manera. Y el Protect Duo es un dispositivo muy interesante, es una cánula fenestrada en dos sitios que succiona la sangre de la aurícula izquierda a través de una bomba peristáltica, como la de la bomba de circulación extracorpórea, y la avienta a la arteria pulmonar. Puntos para llevar a casa y finalizar. Uno, el punto pivote del choque cardiogénico es hipoperfusión tisular debido a gasto cardíaco inefectivo por daño miocárdico en ausencia de hipovolemia. Los fenotipos por severidad, SCAI de AAE, hemodinámicos. La tabla de 4x4 de Stevenson nos ayuda a guiar el tratamiento y la fisiopatología, diuréticos y vasopresores. Y los fenotipos clínicos, recordarlos: congestivo, no congestivo, perdón, cardiorrenal y cardiometabólico. Recordar la importante diferencia en cuanto a las implicaciones pronósticas del choque cardiogénico de novo versus el choque cardiogénico agudo subcrónico, en el que hay compensación y menor mortalidad. El choque cardiogénico en el escenario de síndrome coronario agudo con elevación del ST se benefician de reperfusión o revascularización urgente de la arteria o de la lesión culpable únicamente. Amina es lámina de norepinefrina, perdón, es lámina de elección, seguida de butamina. Y considerar asistencia ventricular en choque cardiogénico SCAI avanzado, CDOE, o cuando el poder cardíaco sea menos de 0.6. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de la clase.